Torre Caleido, Madrid, piso 40. Es medianoche cuando Diego Martínez, conserje nocturno de 32 años, escucha llorar a una niña en el vestíbulo desierto. La pequeña Carmen, de 4 años, ha sido olvidada por su madre durante una reunión de trabajo. Diego no llama a seguridad. Saca de su bolsa un frasco de burbujas de jabón que siempre lleva para su hija Lucía. Lo que no sabe es que desde el ascensor privado, Isabela Vega, multimillonaria española de 8.000 millones de euros, está observando cada uno de sus gestos. Durante horas había buscado a alguien que viera en su hija no a una heredera, sino simplemente a una niña. Lo que sucederá cambiará 3 vidas para siempre. Madrid respiraba incluso a medianoche, pero en el piso 40 de la Torre Caleido reinaba un silencio que Diego Martínez había aprendido a amar. Las luces de la capital brillaban como diamantes a través de los ventanales panorámicos, mientras él procedía metódicamente con su rutina nocturna. Desde hacía 3 años, limpiaba estos mármoles donde durante el día se decidían destinos de empresas multimillonarias. Era un trabajo humilde, invisible, que realizaba con la dignidad de quien sabe que cada gesto tiene valor. Sus pasos resonaban en los pasillos desiertos mientras empujaba el carrito de herramientas. Cada superficie que tocaba contaba historias de poder y dinero. Las mesas donde se firmaban contratos de millones, los sillones donde se sentaban hombres que con una decisión podían cambiar el mercado europeo. Diego conocía aquellos lugares mejor que nadie. Había visto las huellas de sus vidas, copas de champán olvidadas después de celebraciones, documentos dejados abiertos sobre escritorios, fotografías de familia escondidas en cajones. Diego llevaba en el rostro las marcas de una vida sin descuentos. A los 32 años, las arrugas alrededor de los ojos hablaban de noches en vela y preocupaciones constantes. Viudo a los 28 años después de que Elena muriera en un accidente de tráfico una tarde lluviosa en la M30, se había encontrado solo criando a Lucía, entonces de apenas 1 año. El mundo se le había venido abajo en un instante. La mujer que amaba, los proyectos de familia, la seguridad de un futuro de a 2 habían desaparecido dejándolo con una niña que lloraba y no entendía por qué mamá no volvía más. Los primeros meses habían sido un infierno. Lucía se despertaba de noche llamando a Elena, y Diego no sabía cómo explicar a una criatura tan pequeña un dolor que él mismo luchaba por comprender. Había tenido que aprender todo: cambiar pañales, preparar papillas, inventar nanas, secar lágrimas que parecían no acabar nunca. Los familiares de Elena habían sugerido un orfanato, sosteniendo que un hombre solo no podía criar a una niña. Pero Diego había abrazado a Lucía contra su pecho y había jurado que nunca la abandonaría. El turno nocturno había sido su salvación. Le permitía ser padre durante el día. Acompañaba a Lucía al colegio público, hablando con ella de todo lo que veían por la calle, jugaba en los parques inventando aventuras con sus personajes favoritos, la ayudaba con los primeros dibujos y las primeras palabras. La tarde era su momento mágico: merienda casera, dibujos animados en la vieja televisión, paseos por Malasaña donde todos ya los conocían y sonreían, viendo a ese padre tan joven y tan cariñoso. Por la noche Diego preparaba a Lucía para dormir con rituales que habían creado juntos. Primero el baño con los patitos de plástico, luego el cuento inventado, siempre diferentes, siempre con Lucía como protagonista de aventuras fantásticas. Solo cuando la niña dormía, Diego se ponía su uniforme azul y partía hacia el mundo dorado de los rascacielos, dejándola al cuidado de Carmen, la vecina de casa, una señora mayor que había tomado cariño a esa pequeña familia rota. Esa noche, mientras pulía los suelos de mármol que costaban más que su sueldo anual, Diego pensaba en el día que acababa de pasar. Lucía había aprendido a escribir su nombre, y la pequeña hoja con esas letras torcidas estaba colgada con orgullo en la nevera de casa. También había conseguido hacer una torre con los bloques sin que se cayera, y había insistido en esperar a que él volviera del trabajo para enseñársela, aunque fuera de madrugada. Estos pensamientos lo acompañaban mientras seguía con su trabajo, cuando de repente escuchó un sonido que lo sobresaltó, un sollozo ahogado, delicado pero cargado de dolor, que provenía del área de recepción. Diego alzó la vista y la vio.
En el sofá de piel blanca del área VIP estaba sentada una niña de 4 años. Todo en ella gritaba privilegio. El vestido rosa con bordados dorados, que probablemente costaba más de lo que Diego ganaba en un mes. El cabello castaño recogido en 2 coletas perfectas con lazos de seda. Los zapatos de charol que brillaban bajo las luces del vestíbulo. Abrazaba contra su pecho un osito de peluche que parecía salido del escaparate de una tienda de lujo, con un lazo al cuello que combinaba perfectamente con el vestido. Pero a pesar de todo ese lujo, en los ojos marrones de esa niña, Diego reconoció inmediatamente algo que conocía demasiado bien, esa soledad profunda, ese miedo silencioso que había visto en los ojos de Lucía en los meses más difíciles después de la muerte de la madre. Era la mirada de quien se siente perdido en un mundo demasiado grande, de quien espera a alguien que quizás nunca regrese. El vestíbulo estaba completamente desierto. Los guardias de seguridad probablemente estaban haciendo su ronda en otros pisos. La limpieza había terminado hacía horas. Incluso los directivos más adictos al trabajo habían dejado sus oficinas. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña hubiera quedado sola en un lugar así? Un edificio de oficinas de noche era el último lugar donde debería estar un niño. Diego miró el reloj, la 1:30 de la madrugada. Esa niña llevaba allí quién sabe cuánto tiempo, probablemente olvidada por algún padre demasiado ocupado con el trabajo para recordar lo más importante de su vida. El pensamiento lo hizo estremecer. Él no conseguía apartar los ojos de Lucía, ni cuando tenía que ir al trabajo. Miraba el reloj cada media hora pensando en ella. Sus instintos paternos se activaron inmediatamente, borrando cualquier consideración sobre el protocolo empresarial o las posibles consecuencias de su intervención. Podía llamar a seguridad, reportar la situación y volver a su trabajo, pero esa niña temblaba, y Diego sabía reconocer cuando un niño necesitaba calor humano, no procedimientos burocráticos. Se acercó lentamente, con la misma delicadeza que usaba con Lucía cuando tenía uno de sus momentos difíciles. Sus pasos eran suaves sobre el mármol, las manos abiertas y visibles para no asustarla. La niña lo vio llegar y se acurrucó aún más contra el osito, pero no huyó. Diego notó que temblaba ligeramente, no de frío porque el vestíbulo tenía calefacción, sino de ese miedo indefinido que sienten los niños cuando se sienten abandonados en un mundo que no entienden. Diego se sentó en el suelo junto al sofá, a la misma altura de la niña para no intimidarla. El mármol estaba frío a través de los pantalones del uniforme, pero no le importaba. Ella lo miró con ojos enormes, del color del chocolate con leche, y en un susurro tímido le dijo su nombre, Carmen. El nombre resonó en el vestíbulo silencioso como una oración. Diego sonrió, con la misma sonrisa gentil que reservaba para Lucía, y se presentó. Luego, con la naturalidad de quien está acostumbrado a consolar niños tristes, buscó en su bolsa de tela y sacó su tesoro secreto. Un pequeño frasco de burbujas de jabón de €1, esas baratas del supermercado que compraba religiosamente cada semana, porque Lucía las consumía a la velocidad de la luz. No eran los juguetes sofisticados y caros que probablemente llenaban la habitación de Carmen. No tenían envases coloridos o marcas famosas, pero Diego sabía que contenían la misma magia de siempre, esa que no se puede comprar con dinero. La capacidad de transformar un momento de tristeza en un momento de asombro. Abrió el frasco, sumergió la varita de plástico en el líquido jabonoso y sopló delicadamente. Las primeras burbujas se alzaron en el aire como pequeñas esferas de cristal, capturando las luces de las lámparas de cristal y reflejando 1000 colores iridiscentes que danzaban en las paredes. La transformación en el rostro de Carmen fue instantánea y milagrosa. Los ojos se iluminaron de asombro, una sonrisa incierta apareció en los labios. La mano se extendió instintivamente para tocar una burbuja que danzaba frente a ella como un hada luminosa. Por primera vez desde que Diego la había visto, la voz de Carmen sonó realmente como la de una niña, no como la de una pequeña adulta obligada a ser fuerte, sino como lo que era, una niña de 4 años que había redescubierto la alegría de jugar. Lo que Diego no sabía era que desde el ascensor privado, escondida en las sombras, como un fantasma de su propia culpa, Isabela Vega observaba cada uno de sus gestos.
La mujer más poderosa de la economía española, la que Forbes clasificaba como la multimillonaria más influyente de Europa menor de 45 años, había quedado completamente paralizada viendo a un simple conserje hacer por su hija lo que ella, con todos sus 8.000 millones de euros, nunca había logrado hacer, verla simplemente como una niña que necesitaba calor humano, no como la heredera de un imperio que proteger y moldear. Isabela Vega observaba la escena con el corazón latiéndole fuerte. A los 40 años, había construido un imperio de 8.000 millones de euros, pero mirando a su hija reír con las burbujas de un conserje desconocido, se sentía la fracasada más grande del planeta. Había llegado a Madrid para una adquisición de 500 millones. Como siempre, había traído a Carmen, no por amor maternal, sino porque no se fiaba de dejarla con las niñeras. Había dejado a la niña en el área VIP para una reunión que debía durar 20 minutos. Pero las negociaciones se complicaron, y cuando finalmente se liberó habían pasado 4 horas. Corriendo hacia el ascensor, esperaba encontrar a Carmen dormida o frente a la tablet. En cambio, había escuchado risas verdaderas de niña feliz. Escondiéndose, había visto una escena que la petrificó. Su hija sentada en el suelo junto a un hombre uniformado, rodeada de burbujas que danzaban como hadas luminosas. Isabela reconoció esa magia. Era la misma que había perdido a los 8 años, cuando sus padres murieron dejándola al cuidado de una tía fría. Desde entonces, había aprendido que el amor era un lujo que no podía permitirse, que los sentimientos ralentizaban el éxito. También la maternidad se había vuelto un deber eficiente. Carmen había nacido del matrimonio con Alejandro, que duró 3 años, el tiempo de entender que 2 personas obsesionadas con el éxito no podían construir una familia. El divorcio fue rápido. Él renunció a la custodia. Ella se quedó con Carmen y la libertad de criarla según sus estándares. Pero en ese momento entendió que se había equivocado en todo. Carmen no necesitaba guardaespaldas o colegios de 50.000 euros al año. Necesitaba lo que ese conserje le estaba dando gratis: atención auténtica, juego espontáneo, la presencia de un adulto que la veía como una niña. Isabela escuchó a Diego hablar de galletas hechas con Lucía, del estanque con los patos, de los cuentos de buenas noches. Una vida simple pero rica en tradiciones que no costaban nada pero lo valían todo. Carmen escuchaba encantada, y en su suspiro estaba todo el mundo que le faltaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cuando Diego preguntó si mamá estaría preocupada, Carmen respondió con una resignación que partió el corazón a Isabela. A veces se olvidaba de ella. Era verdad. No físicamente, tenía asistentes para eso, pero emocionalmente. Trataba la maternidad como una cita en la agenda. Isabela se dio cuenta de una verdad cruel. Con todos sus miles de millones, no lograba dar a su hija lo que un conserje con sueldo mínimo regalaba a la suya. Era hora de salir de las sombras y enfrentar la realidad que ese conserje le había revelado involuntariamente. Era una multimillonaria exitosa, pero una madre desastrosa. Isabela salió de las sombras, los tacones Louboutin resonando en el mármol como un anuncio. Diego alzó la vista y vio a una mujer de elegancia cortante, traje Armani, cabello en moño perfecto, en los ojos una intensidad que hablaba de poder. Carmen corrió hacia su madre con un entusiasmo que la golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo había sido la última vez que la había recibido con tanta alegría? Diego se levantó intimidado, reconociendo las señales de riqueza extrema, pero sobre todo reconoció el tipo de persona que podía destruir su vida con una llamada. Carmen lo interrumpió antes de que pudiera disculparse, contando entusiasmada sobre las burbujas mágicas y Lucía. Isabela miró a Diego por primera vez realmente, no como a un empleado, sino como a un ser humano. Vio a un hombre joven con ojos cansados pero gentiles, manos que hablaban de trabajo honesto, pero sobre todo vio algo que la desconcertó: ningún rastro de servilismo. Este hombre había ayudado a su hija por pura bondad. Se presentó tendiendo la mano, en un gesto que sorprendió a ambos. Luego hizo algo que nunca había hecho. Se disculpó con un empleado. No debía haber dejado a Carmen sola tanto tiempo. Diego respondió con gentileza que no hacía falta disculparse, que Carmen era maravillosa,
que había sido un placer estar con ella. Isabela saboreó esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había definido un placer estar con su hija? Cuando Carmen pidió comprar también ellas las burbujas, Isabela pensó automáticamente en el set más caro disponible. Pero Diego le dijo que costaban €1 en el supermercado. Isabela gastaba más en un café. La conversación que siguió fue una revelación. Diego le explicó que los niños necesitan presencia, ser vistos no como pequeños adultos, sino como niños. Isabela se sintió perdida. No sabía hacer burbujas, nunca lo había hecho. La confesión le salió como un susurro, cargada de vulnerabilidad. Diego la miró sin juzgar, e Isabela entendió que había encontrado algo raro, una persona que la veía como una madre imperfecta, no como una CEO infalible. Cuando aceptó enseñarle, esa frase simple cambiaría 3 vidas para siempre. Lo que siguió fue surrealista. Isabela Vega, que movía miles de millones con una llamada, se sentó en el mármol frío para aprender a hacer burbujas de un conserje que ganaba en un año lo que ella gastaba en una cena. Diego le ofreció el frasco con delicadeza. Las manos de Isabela, acostumbradas a contratos multimillonarios, temblaban. En el primer intento sopló demasiado fuerte, en el segundo demasiado suave, pero en el tercero, una burbuja perfecta se despegó y comenzó a danzar. La exclamación de alegría de Isabela sonó como la de una niña que había aprendido a andar en bicicleta. Por un momento, la CEO desapareció y quedó solo una madre que compartía alegría con su hija. Durante 20 minutos el vestíbulo se transformó en un mundo mágico. Isabela y Carmen soplaban burbujas una junto a la otra, riendo, compitiendo, inventando historias sobre los colores iridiscentes. Diego las observaba viendo a Isabela transformarse. Los rasgos se suavizaban, la postura se relajaba, se convertía en lo que probablemente había sido antes de que el mundo empresarial la endureciera. Diego notó que Carmen se parecía a su madre cuando reía. Isabela miró a su hija y la vio realmente por primera vez, no como la heredera Vega, sino como una pequeña persona con sueños propios, un mundo interior que esperaba ser explorado. La confesión llegó espontánea. No conocía a su hija. No sabía su color favorito, sus miedos, qué la hacía reír. Había estado tan ocupada protegiéndola del mundo que se había olvidado de hacerla entrar en el suyo. Carmen, con la sabiduría de los niños, le reveló todo. El rosa era su color favorito. Amaba los caballos. Tenía miedo de las tormentas fuertes. Isabela se arrodilló a la altura de sus ojos y se disculpó por no haberle hecho suficientes preguntas. Sentada en el suelo del rascacielos más caro de Madrid, Isabela comenzó realmente a conocer a su hija. Descubrió que soñaba con un perro, que le gustaba inventar historias sobre las nubes, que quería cocinar galletas como Lucía. Cuando Carmen preguntó inocentemente si podían invitar a Diego y Lucía, Isabela miró al hombre que le había enseñado más en una hora que años de escuela de negocios. Un abismo social los separaba, pero en ese momento entendió que eran exactamente la sabiduría paterna y la bondad de Diego lo que necesitaba. La pregunta salió firme y vulnerable a la vez. ¿Podía enseñarle a ser una madre mejor? El silencio fue denso después de la pregunta de Isabela. Diego buscó en sus ojos alguna trampa, pero solo vio lágrimas contenidas y vulnerabilidad que ninguna riqueza podía ocultar. Se levantó nervioso explicando que no era nadie para enseñarle algo. Ella había construido un imperio. Él limpiaba suelos. Isabela lo detuvo con una lógica desarmante. Ella sabía construir imperios. Él sabía construir recuerdos. Ella hacía dinero. Él hacía sonreír a los niños. Ella tenía todo excepto lo que realmente importaba. Comenzó a caminar por el vestíbulo. La energía diferente de antes. Ya no armadura, sino determinación auténtica. Tenía una idea que podía parecer loca. La propuesta era simple y revolucionaria. Diego trabajaba de noche para estar con Lucía de día. Ella trabajaba todo el día perdiéndose a Carmen. ¿Y si encontrara un modo para que él pudiera estar con su hija sin preocuparse por el dinero y a cambio la ayudara a aprender cómo ser padres? Diego no entendía. Isabela sacó el teléfono y canceló todas las citas del día siguiente. No una emergencia empresarial, sino personal. Ordenó buscar a los mejores expertos en desarrollo infantil del mundo.
La oferta fue concreta, 150.000 euros al año para convertirse en su mentor de paternidad, no teóricamente, sino prácticamente, cómo leer cuentos, cómo jugar, cómo cocinar galletas torcidas, cómo hacer burbujas de jabón. Diego la miró incrédulo. Isabela se arrodilló frente a Carmen preguntando si le gustaría tener a Diego y Lucía como amigos. La respuesta entusiasta de la niña disolvió cualquier duda. Diego objetó que vivían en mundos diferentes. Él en un dos ambientes en Vallecas, Lucía en el colegio público. Isabela replicó que era exactamente por eso que lo necesitaba. No quería que Carmen creciera como ella, con dinero pero sin amor verdadero. A cambio, ofrecía seguridad económica, los mejores colegios para Lucía, una casa digna, no más preocupaciones económicas, pero sobre todo, ayuda para no perder a su hija, porque estaba sucediendo día tras día. Diego miró a Carmen, luego a Isabela, reconociendo en ella la misma desesperación que había sentido después de la muerte de Elena. La propuesta fue detallada: dejar el trabajo nocturno, un puesto en su empresa como consultor de bienestar familiar, horarios flexibles, sueldo garantizado. La condición de Diego fue clara. Lucía nunca debía sentirse en deuda, y él tampoco. No eran beneficencia, sino personas que se ayudaban mutuamente. Cuando las manos se encontraron para sellar el acuerdo, ambos sintieron que habían abierto la puerta a una familia improbable que cambiaría sus vidas de maneras aún inimaginables. 6 meses después, la mansión de Isabela en La Moraleja ya no era la fortaleza dorada de antes. Las habitaciones perfectas ahora albergaban legos, dibujos en las neveras, el eco de risas que rebotaban en los mármoles de Carrara. Lucía y Carmen se habían vuelto inseparables. La diferencia social no existía para ellas. Lucía aceptaba naturalmente piscina y cine privado. Carmen adoraba el pequeño huerto de Diego donde crecían tomates que ella misma había plantado. Diego había transformado no solo a Isabela, sino toda la corporación Vega. Su programa de bienestar familiar era estudiado por las universidades de negocios mundiales. Competidores ofrecían cifras locas por tenerlo, pero se mantenía fiel al pacto, no por dinero, sino porque veía la transformación de Carmen. La verdadera revolución estaba en Isabela. La mujer que nunca había cocinado, ahora preparaba tortitas dominicales, a menudo quemándolas pero riendo con las niñas que las proclamaban las mejores del mundo. Había aprendido los cuentos con voces diferentes, los trenecitos con sillas, los fuertes con cojines de $500,000. Una mañana Carmen pidió galletas con forma de dinosaurio. Isabela respondió que debían esperar a Diego y Lucía, una frase que representaba una victoria superior a cualquier éxito empresarial. Había aprendido a esperar, compartir, hacer espacio en el corazón. Cuando Lucía trajo margaritas de su huerto, Isabela se arrodilló a recibirlas como si fueran orquídeas raras. La niña sugirió el bote de mermelada en lugar del jarrón de cristal. Isabela miró a Diego sonriendo. 6 meses antes habría elegido automáticamente lo más caro. Ahora aprendía que la belleza estaba en la simplicidad. Durante la tarde llegó la llamada que pondría a prueba todo. El negocio de Barcelona. 3.000 millones de euros, conclusión antes de la noche o nada. Isabela miró a Diego, que había escuchado, viendo en sus ojos comprensión, pero también confianza en la decisión correcta. La respuesta fue firme: aplazar todo hasta el lunes. Si el socio no podía esperar el fin de semana, no era el correcto. Era sábado, día de galletas con forma de dinosaurio. Lo demás podía esperar. Diego negó con la cabeza por los 3.000 millones rechazados. Isabela replicó que contra una tarde con sus hijas no había competencia. Cuando las niñas entraron sucias de tierra e iluminadas de alegría, llamaron naturalmente mamá y papá a ambos adultos. Sin que nadie se lo enseñara, habían decidido ser una familia. Esa noche, acostando a las pequeñas que querían dormir juntas, Isabela se dio cuenta de que había encontrado lo que había buscado toda la vida, un hogar que fuera realmente tal. Agradeció a Diego por haberle enseñado que la riqueza verdadera se mide en risas, que el éxito es lo que compartes, que el amor es la única inversión donde cuanto más das, más recibes. Mirando a Lucía y Carmen dormidas de la mano, Isabela se durmió sin controlar mercados
o pensar en el trabajo. Se durmió pensando en las risas y el aroma de las galletas quemadas que sabían a hogar. El conserje que hacía burbujas de jabón le había enseñado que la magia nace en los momentos simples y que el amor verdadero no necesita contratos. Basta soplar una burbuja y verla danzar, sabiendo que alguien la está mirando contigo. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un like, comparte en los comentarios. ¿Has visto alguna vez cómo un pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo? ¿Crees que el amor verdadero es la única riqueza que realmente importa? Suscríbete y activa la campanita para no perderte otras historias que demuestran cómo la bondad puede derribar cualquier barrera social. Recuerda, Diego no tenía nada que ofrecer excepto su humanidad, pero fue suficiente para conquistar el corazón de una multimillonaria y salvar a una familia. Tu bondad podría ser exactamente lo que alguien necesita hoy.